predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica, era un contraste. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Pedronel Giraldo Araque, bienvenido a este programa, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la noble invitación de estar en esta tribuna, que es el corazón y la voz de Dios, pregonera del Sermón de la Montaña. Muchísimas gracias por esas palabras. Este canal muchas veces ha hablado de Saciar, de la Fundación Saciar, ha apoyado los programas de ustedes, pero yo por lo menos no tenía el agrado de conocer al director de la misma. Por eso nos espera una larga charla, porque son muchas las curiosidades que surgen sobre usted y sobre esta muy, muy noble fundación. ¿Cuánto tiempo lleva en ella? La fundación, precisamente estoy mirando a la Virgen de Fátima, que está aquí. Ella nació el 13 de mayo de 1999, son 17 años. Estamos camino a los 18 años y Televida también nos vio nacer. Exactamente. Y vimos también nacer también a Televida. Son dos fundaciones o dos obras muy contemporáneas, ¿no? Desde luego muy contemporáneos. El doctor Pérez Gil fue miembro de Junta, vio también nacer. Aquí la primera, digamos, la primera emisión que se hizo de Fundación Saciar se hizo cuando se llamaba Comunica, antes del nacimiento de... Desde que fuéramos un canal, éramos una obra de radio. Exacto. Y de eventos. Claro, exactamente. Entonces ellos, de todas maneras, de una manera especialísima, de Juan Carlos Greifenstein y de Mercedes Ovalle, nos organizaron naturalmente las primeras emisiones para tocar el corazón de los antioqueños cuando arrancamos esa obra del Banco de Alimentos, que es la primera experiencia que se daba en el país. El Banco de Alimentos, tengo entendido, más grande de Colombia y mejor organizado, en fin, es un ejemplo para muchas obras similares en el mundo. Sí, el Señor se ha valido de todas maneras de personas débiles, como muchos de los que estamos en Fundación Saciar, que es una experiencia, prácticamente es una expresión de la caridad cristiana, pero es una comunidad de servicio, de caridad. Y allí hay, naturalmente, hay muchos voluntarios. Es la base que mueve realmente la institución. Y la verdad que hemos tenido la presencia de la providencia de Dios y nos ha permitido llevar a pasar fronteras que nunca habíamos siquiera advertido ni sospechado. Ahora que habla de la providencia, usted dice que en este tiempo que lleva allá al frente de la Fundación Saciar, usted ha visto el milagro todos los días y a toda hora. Es decir, usted no cansa de maravillarse. Sí, porque esto rebasa la razón. Esto a ratos uno se dice, bueno, ¿con qué vamos a pagar esta nómina? ¿Con qué vamos a pagar estos servicios? ¿Con qué vamos a pagar, naturalmente, todos estos crecimientos? Y la verdad, no terminaría la tarde para contarle los milagros que hemos recibido. Milagros ciertos, milagros que son incontestables, que son radicales. Contundentes de cómo se manifiesta la providencia de Dios. Esto es una experiencia de la providencia de Dios. Y me hace recordar mucho a Benito Cotolengo, que es un apóstol de cómo reconocía la providencia de Dios. Nosotros somos realmente hijos de la providencia. No me cabe la menor duda. Nosotros vemos el milagro diario de la multiplicación de los panes. Es que lo vivimos, de verdad. Exactamente, mencionaba a Benito Cotolengo, el fundador de los cotolengos en el mundo, donde tienden a los niños que tienen deficiencias mentales y demás, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que él era una persona que desafiaba al mundo, desafiaba la razón y se metía en unas locuras, pero tenía clarísima su unidad y su confianza en la providencia. Yo creo que no solamente él, sino Teresa de Calcuta, San Vicente de Paúl, desde luego, y uno reconoce cómo cuando se da una obra de Dios,
la providencia se manifiesta. Y se manifiesta con personas, se manifiesta con bienes, con el tiempo que dan, con la generosidad de verdad, porque nosotros palpamos la generosidad de los pequeños, de los campesinos, de los pobres, porque realmente nosotros hemos podido ser testimonio de cómo los pobres son los que de alguna manera son los que más se abren a la generosidad. Allí hay voluntarios que llevan incluso 20 años Claro, sin devengar un peso, ¿verdad? Sin devengar un peso. Nosotros tenemos personas, me tocó uno, y lo quiero contar su nombre, Eduardo Vélez Mejía, tiene 85 años, 85 años, y se monta en moto, se monta en lanchas, y llega adelante todos los programas de las obras civiles de la institución, sin cobrar un solo peso. Tenemos otra persona que está dedicada a la actividad como trabajadora social, lleva el mismo tiempo, pero estamos hablando de que es de sol a sol. Estamos hablando naturalmente de un revisor fiscal que ha tenido muchos años de estar acompañándonos, y de verdad tenemos en este momento 180 voluntarios. O sea, esto sin los voluntarios. Sin este apostolado seglar, esto sería imposible. De verdad que sí. 180 voluntarios. Pero yo diría que el milagro más contundente es ver el número de personas a las que ustedes están atendiendo todos los días. Sí, hay el dato, sí, como banco de alimentos se están atendiendo 60.000 personas diarias. Eso es el dato como banco. 60.000 personas diarias en Colombia. Sí, en lo que nosotros, en lo que estamos en el oriente antioqueño, en el Urabá, en Antioquia, evidentemente también tenemos programas en Ismina. Y tenemos también programas en el departamento de Córdoba, con los templos comedores. Ya me detendré más tarde para hablar qué es esto. Nosotros, de verdad sea dicha, tenemos 60.000 personas y cogemos las 5.200 toneladas que nosotros recogimos en donaciones el año anterior. Eso nos da para interpretar que realmente estamos llegando a 60.000 personas. Y fuera de eso, con programas directos, ya directos, que tiene la Fundación Saciar, porque la Fundación Saciar primero se estructura como banco de alimentos, pero también tiene un programa social y humanitario y de iglesia, que es los templos comedores, los comedores del corazón, y en ese programa estamos alimentando cerca de 3.800 personas diarias, entre niños, ancianos, desvalidos, las madres gestantes, lactantes y los voluntarios que nos ayudan en estos programas. O sea, estamos hablando más o menos de 64.000 personas para alimentar diariamente. Eso es muchísima comida, eso es demasiado alimento. Nosotros nunca pensábamos, nosotros arrancamos, el primer año arrancamos y hicimos apenas 9 toneladitas. 9 toneladitas. Ajá. Entonces nosotros vemos ese milagro, nosotros jamás pensamos, jamás siquiera sospechamos que se podía llegar a esa cifra. O sea, nosotros somos hombres débiles y nosotros jamás, de verdad, resulta extraño ver cómo se puede llegar a este tipo de cifras. Nosotros no estábamos jamás pensando ni sospechando. Y lo más bonito es que detrás de esta fundación no está un grupo de personas muy altruistas, no está una ONG, sino que están personas de las cuales se vale el Señor para extender sus brazos generosos, ¿no? Miriam, es que hay personas tan hermosas, tesoros de personas, tesoros de benefactores, que solamente Dios tiene que darlo. Eso no lo da, desde luego, por más esfuerzos humanos que se puedan darle mucho a esos esfuerzos humanos, no se da justamente porque uno palpa que es la obra de Dios, es una obra de Dios, y no porque yo lo diga, sino porque otras personas que llegan allá encuentran y ven esa fragancia, cómo se esparce el espíritu, cómo la gente se entrega, cómo los voluntarios, cómo los trabajadores, cómo los operadores, cómo los conductores. Eso realmente es una fraternidad, de verdad que sí. Bueno, y lo que más me llama la atención es que Dios haya puesto la responsabilidad de esta Fundación Saciar en un hombre como usted, que nació dentro de una familia muy acomodada, que seguramente nunca conoció lo que es el hambre, pero sí la caridad. Usted dice que dentro de su familia, dentro de la familia suya y la de su señora, usted ha entendido muy bien lo que es esa palabra, ¿no? Claro, claro. Dios se vale de los débiles, y yo soy un hombre que he transitado por muchos espacios y por muchos momentos de debilidad,
Pero lo que yo sí pude lograr en mi familia, ver en la familia de Silvia, mi señora, que me ha acompañado en este itinerario de familia y que ha sido un regalo de Dios para mí muy grande, yo he podido palpar, porque esto se me ha comunicado es por el ejemplo. Esto no ha sido un discurso. Yo he conocido un tío sacerdote de una generosidad impresionante, un hombre que vivió pobre y entregó todo. Me tocó conocer un hermano cristiano que fue formador en la Salle de Envigado. Yo conocí ese atributo de la caridad de este hombre. Conocí al padre de Silvia, a su más entrañable amigo, a Juan José Llano y a Hernán Aristizábal, personas de una caridad de verdad que forma, que impacta y que deja huella. Eso realmente, yo creo que estas personas son las que nos han formado en este espíritu de la caridad. De verdad, me tocó ver a Juan José en sus últimos momentos, agonizando, y me entregaba su billetera, y que siempre se mantenía abultada, porque era un hombre que entre más daba, más le entraba. Y me dijo, por favor, entréguele a los sacerdotes que me acompañaron en este último momento de mi vida. Y me tocó ver a otra persona como Hernán Aristizábal Barrientos, que lo quiero decir con nombre propio, que es un hombre que celebraba su cumpleaños dando, no recibiendo, preparando las instituciones. ¿A cuántas instituciones han sido beneficiarias de él y de su familia? Entregándoles ayudas. Y el día de su cumpleaños, el día de Santa Teresa de Jesús, que era el cumpleaños de él repartía, invitaba a todas las instituciones y a cada una le iba entregando su cheque. Nosotros tenemos memoria de ese día, porque era el cumpleaños de él. Y no sé, él compraba la torta para las instituciones, compraba todo. Entonces, todo eso ha sido un itinerario de formación. Y eso realmente me ha llamado profundamente la atención y realmente todo esto se va concretando, se va haciendo síntesis en las personas que están en Fundación Saciar. En ese itinerario de formación del que nos hablaba hace un momento, jugó un papel muy importante, o ha jugado un papel muy importante su papá, sí. Un hombre muy importante para el país, fue un gran diplomático, tengo entendido, embajador en El Salvador, fue, usted me corregirá, fue director del colombiano. Director del Consejo, subdirector y director de ese Consejo de Redacción del Colombiano. Del claro colombiano, sí, exactamente. Claro. Amén de un montón de cosas, háblenos un poco de su papá. Yo quiero hacer memoria de él es un hombre que se forma a pulso, que conoció la miseria, que vivió en la miseria, y fue un hombre rescatado por la Iglesia y por la generosidad de la Iglesia, por prelados, por presbíteros. Él se formó, como decía, a pulso, y logró, pues por lo menos estar en el Seminario de Jericó. El Seminario de Jericó recibe naturalmente su formación fundamental. Él tiene un conocimiento del latín, del griego y del francés, y naturalmente se hizo realmente un humanista ahí, en ese seminario, que para él significaba como ser la Universidad de Salamanca, un hombre nacido en Caicedo. Entonces él terminó, en ese itinerario, terminó pues en la Asamblea Departamental, se conoció con un hombre que fue por el providencial, Fernando Gómez Martínez, y lo formó y llegó a la vida diplomática. Entonces, a la vida diplomática, yo soy nacido en La Paz, Bolivia. Mi padre fue a la misión a La Paz. Después de estar en La Paz, Bolivia, pasó a ser ministro encargado de negocios en el Japón, en Tokio. Pasado en Tokio, regresó al país, estuvo en el Senado de la República y pasó nuevamente como embajador en El Salvador. Nombrado en República Dominicana, en esos momentos consideró el gobierno que había que mandarlo como embajador a Checoslovaquia, un país que en ese momento estaba ocupado por la Unión Soviética. Y a mí me tocó ver de conocer no solamente su valentía, su coraje, cómo confesaba su fe. De él, de verdad, se ha dicho, yo tengo de todos los mejores recuerdos, porque es natural, la maternidad es natural, pero es que la paternidad cuando se da esa dimensión es inmensa. Entonces yo recibí de él, naturalmente, como embajador y como padre, naturalmente una sólida formación. Así es, y al lado de su papá no solo vivió en muchas partes, claro, sino que también vivió unas experiencias extraordinarias.
hay una en particular que me llama la atención, cuando vivían en el Japón. A usted le tocó montar en su moto nada más y nada menos que al general de la Compañía de Jesús, el padre Pedro Arrupe. Cuéntenos cómo fue eso. Claro, mi padre invitaba a la comunidad de los jesuitas y los franciscanos, que han sido la presencia más cercana de la Iglesia Católica del pueblo japonés, y veían un clima de familia. Entonces llegaba el padre Arrupe en los momentos en los cuales se reunía la familia, en las Navidades, en momentos de familia, y cuando él llegaba, yo era pequeño, yo tenía 4 años, inclusive me tocó aprender el japonés, de niño nos tocó aprender el japonés, y nos llevaban inclusive a los programas de televisión y nos tocaba cantar canciones infantiles. Pero cuando llegaba el padre Arrupe, él llegaba en moto. Entonces llegaba el padre Arrupe, entonces yo no lo dejaba entrar a la casa, hasta que no me diera una vuelta en moto. El padre Arrupe tenía que dar la vuelta a la manzana, y yo andaba en una moto con el padre Arrupe. Sí, tuvo una cercana amistad con el padre Arrupe, una gran amistad, y con otros jesuitas, y con el padre Escalada, y con otros verdaderos, digamos, campeones, misioneros en el Japón, y naturalmente a franciscanos. Claro que nos tocó esa experiencia con el padre Arrupe, y con uno que fue también profesor, que fue Juan Pablo II, el gran papa, Juan Pablo II el Grande, Maximilian de Hustenberg, que también estaba allá, que era el rector del colegio belga, que tuvo como alumno a Carlos Wojtyła. Claro, a él le tocó naturalmente esa experiencia en el Japón, y le tocó escribir del Japón. Su libro se llama Los dioses han muerto, de todo lo que ocurrió en el Japón después de la llegada de los norteamericanos en cabeza de Douglas MacArthur, que cómo se transforma ese país, cómo esa visión teocrática del Estado que tienen los japoneses cae, y cómo esa transformación y esa evolución del Japón, él le tocó ser testimonio de cómo evolucionó el Japón. Tiene ahí naturalmente un memorial que escribió sobre el Japón, claro que sí. Siendo joven, usted siendo muy joven, por allá en los años 60, ¿con qué soñaba? Vean, nuestra generación de los 60, 70, había dos grupos dentro de nuestra generación de los años 60, 70. Los que nosotros queríamos seguir a John Lennon, a los Beatles, a los Rolling Stones, todo ese grupo. Y había otro grupo de jóvenes que veía el ideal revolucionario, el que predicaba el Che Guevara. Era una figura que en su momento seducía. O sea, nosotros realmente con la Iglesia estábamos viendo en crisis, había terminado el concilio, muchos sacerdotes se habían retirado, grandes masas se habían retirado de las congregaciones y órdenes de la Iglesia, y nosotros veíamos que la Iglesia no estaba dando una respuesta. Entonces, unos optaron, y aquí se organizó el famoso Festival de Ancón, y otros naturalmente se metieron en esa aventura revolucionaria y terminaron en grupos armados. Yo pues por lo menos tenía simpatía, naturalmente una simpatía, y era natural uno buscar naturalmente un ideal de justicia social en esa oportunidad. Entonces para mí naturalmente era lógico inclinarme por los que estaban buscando todo el tema de la justicia social y la igualdad de clases y todo ese tipo de... O sea, ¿usted simpatizaba con el Che Guevara? Naturalmente. Ajá. Y lo tenía, el Che Guevara lo tenía mejor que el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en la casa. Yo lo tenía en mi pieza, estaba en la pieza. Por ese tiempo se le dio a usted la oportunidad de ir a vivir con su papá, no sé si con toda su familia, a la República Checa, ¿no? Claro. Y ahí fue, yo tuve un encuentro, porque nosotros veíamos, cómo nos va a tocar conocer el paraíso socialista. Vamos a conocer a Checoslovaquia, vamos a conocer la Unión Soviética. Y natural, mi padre me miraba de una manera muy simpática, de muy buen humor, y llegamos a conocer la realidad de Checoslovaquia, los hijos. Y nosotros nos tocó tener un contacto totalmente diferente, impresionante. Para mí fue impresionante ese contacto. Me tocó conocer una iglesia clandestina que vivía en las catacumbas. Me tocaba ver obispos que tenían overoles y montaban en bicicleta, que eran fontaneros, que manejaban tranvía, que manejaban taxis. Esos eran los obispos. Los sacerdotes no aparecían, es que se prohibía todo tipo de celebración litúrgica. Había uno que era valiente, nos tocó conocer al padre Horky, el que estaba en el santuario del Niño Jesús de Praga,
Y a mí me tocó conocer esa valentía de mi padre para afrontar, debe ser un hombre católico que confesaba su fe con valentía en esa misión diplomática en Checoslovaquia. Me tocó verlo de todas maneras exponerse, de verdad. Entonces, esa experiencia de él me marcó muchísimo. Usted estudió Derecho, ¿no? Sí, yo estudié Derecho. Yo egresé de la Universidad de Medellín. No me titulé. Terminé todo el plan de estudios. Se dedicó fue a trabajar en el campo administrativo, ¿no? Claro que sí. Me dediqué al campo administrativo. ¿Con cuántas empresas y grandes empresas ha trabajado usted? Yo trabajé con el grupo cementero, Cemento Argos, en la distribuidora Cemento de Occidente. Estuve allí unos años, después estuve en la concesionaria Autodiesel, estuve también otro tiempo en Autodiesel y después ahora recuerdo mucho al padre Horacio Arango, con un hermano de él, con Juan Ramiro, montamos un negocio, una distribuidora de medicamentos, estuve también un tiempo con Juan Ramiro Arango en esta actividad. O sea, usted llegó a... discúlpeme, continúe. No, terminé en esa actividad y después ya me dediqué un poquito a lo personal, ya monté una pequeñita actividad de transportes y el Señor me jaló, después de eso, me jaló en esta aventura. Exactamente, pero un hombre muy exitoso, que le iba supremamente bien, pero tenía una cruz. Sí, vea, mi padre era embajador y mi padre se dio cuenta de que era necesario que estudiáramos, no vio oportuno que estudiáramos en Checoslovaquia, sobre todo porque él decía el idioma checo, y sobre todo no veía fácil el que nosotros nos pudiéramos formar. Entonces nos mandó a dos hermanos a Dublín, a Irlanda, porque pues, naturalmente a él le daba mucha confianza a ese país tan especialmente católico. Y allá me entró una terrible depresión, sufrí un dolor psíquico impresionante, impresionante. Toqué la desesperación en su máxima expresión. Toqué momentos difíciles, tuve una cita con la muerte en ese acto de desesperación y naturalmente yo empecé a descubrir que estaba sufriendo una depresión endógena. No tenía una explicación, no era reactiva a nada, sino que aparecía y desaparecía. Mi padre se preocupó mucho con esta situación mía y me hizo una invitación que para mí también tuvo mucho que ver en mi vida, y él tenía una audiencia con el Papa Pablo VI. Él le dio un informe de lo que estaba ocurriendo en todas las iglesias orientales, detrás de la cortina de hierro. Le estaba contando lo que estaba padeciendo la iglesia en Polonia, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, en Rumania. Él estaba supremamente bien informado de cómo estaba la realidad de la iglesia allí. Y yo recuerdo que llegó el Papa a saludarlo en esa audiencia y me clavó una mirada que todavía me sigue persiguiendo. Una mirada en la cual me comunicaba con esa mirada, unos ojos azules intensos, como que me comunicara que el que estaba detrás de esos ojos era el propio Jesucristo, como diciéndome, como dándome el signo de que siguiera adelante, que Él estaba conmigo. Entonces, eso fue una experiencia. Esa experiencia me marcó y naturalmente puse más ansiedad en la búsqueda, pero a mí me acompañaron las depresiones. Yo continué con las depresiones y les digo sinceramente que yo decía, ¿cómo combatirla? ¿Cómo combatir? Y si alguien está sintiéndola, entonces yo decía, tengo que combatir, por eso yo digo que el que esté padeciendo de una depresión tiene que buscar una familia espiritual. Es importante encontrar una familia espiritual, la que sea, pero una familia espiritual. Y yo tuve ese encuentro primero, naturalmente la segunda manifestación fue Silvia, el matrimonio, los hijos, pero todavía seguía padeciendo ese dolor psíquico. Exactamente, y después de tomar muchos ansiolíticos, de recurrir a toda clase de fármacos, usted encontró la solución a esto de las depresiones en un consejo que le dio un amigo, ¿no? Sí, yo me tomaba hasta 7 anafraniles diarios, me tomaba 7 triptanoles, ansiolíticos, antidepresivos. Yo estaba realmente esclavizado de esto. Llegó un momento, yo tuve un llamado y la verdad encontré la familia espiritual hermosa. Yo entré, naturalmente, por una persona que padecía lo mismo, un sacerdote que padecía justamente lo que yo tenía, y era naturalmente de la expresión católica
de la iglesia, que es el camino catecumenal, y yo entré a unas catequesis allí. Para mí eso fue un detonante, porque allí empecé yo a formarme realmente en la fe, y me han dado una formación íntegra, absoluta, para tener un encuentro con Jesucristo. Y en esa comunidad, porque yo entendí que la fe no es como Rambo, buscándola con los propios esfuerzos, sino en una pequeña comunidad cristiana, allá la encontré. Y una de estas personas, que le quiero en este momento hacer un homenaje, él sabe que me está escuchando, me dijo en su momento, Pedronel, cuando me vio en una depresión dura, me dijo, Pedronel, esto se cura, es sirviendo. Esto se cura, es entregando la vida. Y me dijo una cosa muy importante, me dijo, el que pierda la vida por mí la encontrará. Y el que trata de buscar su vida, la perderá. Como diciéndome, si te pones ahí solamente en quedarte ensimismado, no vas a curarte. Te curarás si eso lo sublimas. Si vas a orar a oráculos más altos que tu propio duelo, sirviendo a los demás. Y eso cayó en tierra abonada por todo lo que te acabo de contar. Entonces, la familia de Silvia, naturalmente, entonces eso me comunicó y me dio todo el conocimiento en el camino, porque hay un contacto con la palabra. Hay un contacto con la palabra y es una búsqueda de la fe, no de religiosidades, no de devociones, es de una fe firme, probada, y eso lo vi y realmente le tengo que dar al camino catecumenal toda mi gratitud, porque yo me siento rescatado por la Iglesia Católica a través de esa expresión. Y mire usted, y el Señor le proporcionó a usted la obra para que se sanara. ¿Cómo fue eso? Entonces, cuando él me dice a mí esto, me dice este hermano de comunidad tan entrañable, resulta que él había muerto el padre de Silvia, había muerto esos días, y los hermanos tomaron la decisión de renunciar a su herencia. Digo, hagamos una obra de caridad con todo lo que hemos recibido de nuestros padres, de nuestras raíces. Y yo estaba siendo también exhortado. Entonces ellos estaban, naturalmente, toda la familia, él, la familia de Juan Rellano, la familia Aristizábal, empeñados en sacar adelante este tema del Banco de Alimentos. Y naturalmente yo sentí el llamado a esto. Yo creo que es el mejor regalo, después de mi familia, de mi comunidad, este regalo de poder en esta aventura de la caridad cristiana. Este ha sido un regalo para mí, ¿verdad? Yo pienso que yo me sané ahí. El nombre de Saciar, incluso ustedes se lo pidieron, no, el nombre de Saciar no, el nombre para la fundación se lo pidieron a Dios, ¿no? Sí, claro. Entonces, en un momento dado, bueno, vamos a hacer una institución que da una asistencia alimentaria. Entonces le pedimos, Señor, que seas tú y solo tú el que le ponga el nombre. No queremos otro nombre, el que tú le quieres poner. Entonces nos fuimos, cogimos la Biblia, escrutamos un poquito la palabra y nos fuimos al capítulo de Lucas, que describe allí perfectamente el capítulo de la multiplicación de los panes. Y empezamos a leer con detenimiento, despacio, este capítulo, y se decía, y más de 5.000 hombres se saciaron, sin tener en cuenta a las mujeres y los niños. Y nos fijamos, digo, ¿será se saciaron? Ah, podemos llevar esto en infinitivo. Entonces de ahí viene el nombre de saciar. Y se agrega en ese mismo capítulo, hablando de las obras, recójanlas para que nada se pierda. Ahí recoge la fundación su carisma, su vocación, y ahí arrancamos. Después tenemos una visita providencial de la que es la cónsul de Francia, que nos muestra el modelo francés. Ahí estábamos justamente, en ese día estábamos con el doctor Pérez y lo recuerdo especialmente porque ese día estábamos con él. A lo largo de estos 17 años en Saciar, ¿qué tanto ha conocido usted, don Pedro, realmente la pobreza que se vive acá en la ciudad de Medellín y en general en el resto del país? No, ha sido, cuando yo llegué en los años 1999 nos tocó a nosotros todo ese éxodo de los desplazados de Medellín. Eso también nos movió muchísimo. Y nos tocó ir al barrio del Pinar Santo Domingo, y era la pobreza más desgarradora que uno podía ver. Ver estos desplazados que venían del Urabá, montando ahí sus
sus tugurios, con sus plásticos, pero con dignidad, y ver los terribles sufrimientos, el terrible sufrimiento. Ver personas, a mí me tocaba ver una sidra que bailaba en una olla para 10 personas, una pobre anciana solita, cocinando con unas hierbitas, y sobre todo la pobreza espiritual, impresionante. Y hemos conocido la pobreza. Nosotros en este momento estamos en el Chocó, estamos en Ismina, estamos con un obispo misionero, entregado, que ha entendido el Evangelio, que es un hombre que huele a oveja, que es un hombre que ama la pobreza. Otro que nos llevó a conocer también lo mismo en Apartadó, en Nueva Colonia, fue el recordado y queridísimo Germán García Izaza. Mire, a nosotros nos ha tocado tocar de verdad el dolor humano. Y nosotros sí conocemos, nos ha tocado conocer realmente situaciones terribles y de pobreza impresionante. Y antes de pasar a unos mensajes importantes del canal, ¿y qué tanto ha conocido la generosidad de los colombianos, de los antioqueños, frente a este mal tan grande que la pobreza? Qué orgullo es Medellín y Antioquia. Yo digo que Antioquia se ha construido por la generosidad de los que vivimos en ella. Es un ejemplo para el mundo. Yo he estado en Roma y Antioquia tiene fama de lo generosa que es. Nosotros somos testigos de la generosidad de los antioqueños. La familia antioqueña se ha construido en su generosidad y yo la viví en mi familia y veo que la familia antioqueña luce en el país por su generosidad. Aquí la gente queda deslumbrada por la generosidad del antioqueño. Es impresionante. ¿Puede decir usted con la mano en el corazón que nunca se ha pasado una noche en vela pensando dónde voy a conseguir recursos para atender a esa obligación tan grande de tanta gente que alimentar? Vean, nosotros esto es una locura. Estas aventuras son locura. Y nosotros nos metemos en cosas que muchas veces no podemos, que nos queda chiquito el vestir de la primera comunión. Y nos metemos muchas veces en compromisos. Y ha ocurrido momentos en que nos han quitado las ayudas, no porque quieran, sino porque no era posible. Jamás hemos dejado de pagar una nómina. Jamás hemos dejado de pagar ninguna obligación, ni tributaria, ni fiscal, nunca. Jamás nos ha tenido que decir cerrar un programa directamente porque no hay alimentos. Jamás hemos tenido que decirle a una institución, vean, no hay alimentos. Se las hemos podido entregar con todo el amor. Mire, nosotros lo que vemos es cada vez más, y es más, y es más, y es más, y es más. Evidentemente que solamente San José, que ha sido testigo, nos da lo que necesitamos, no más allá, sino lo justo. Lo preciso. Y eso lo hemos visto. San José, lo hemos visto con San José, con el Padre Pío, y me tendría que detener con la Santísima Virgen también el 13 de mayo. El 13 de mayo siempre ocurren cosas extraordinarias. Pertenece al camino neocatecumenal y allí ha aprendido el valor de la oración. Definitivo. Debo entender que usted es un hombre muy orante, ¿no? Pues lo que a nosotros nos comunican, lo que nos transmiten, es el valor de la oración. Es definitiva en la vida cristiana. Sin corazón no hay combustible, no hay gasolina. Solamente mediante y por la oración es que se puede llegar a lo que uno puede conquistar, o por lo menos ser conquistado por el Espíritu. La oración es definitiva y la oración es la que a mí me ha ayudado. Me ha ayudado para poder tener y llevar adelante un poco con todos los compañeros de ruta en Saciar, poder llevar adelante esta misión. Es necesario, es vital la oración. Y en esta experiencia, en este itinerario de formación cristiana, el centro se da es en la palabra, pero con la oración. Entonces la oración es el combustible, es lo esencial de la vida cristiana. La oración, y la oración por los demás, no por uno, sino por los demás, por los que están padeciendo, por tantísimos problemas que tiene este país, por tantísimas contradicciones. Y la verdad sea dicha, a mí la oración para mí me falta mucha perfección en la oración, se lo confieso, porque eso es un combate, es un trabajo, no es fácil. Es más fácil donarse, es más fácil entregar dinero, pero la oración es un combate, y fuerte, es un y duro. combate muy fuerte. Y en eso yo por lo menos he percibido el inmenso valor de la oración, y no tendré con qué pagarle
a este itinerario de formación cristiana esta convicción que hoy tengo. Pero ¿a qué se debe ese amor tan grande que tienen en saciar a la Virgen de Guadalupe? Porque es que en la Virgen de Guadalupe yo creo que el mensaje más hermoso que nos ha dado después del Evangelio, el más hermoso después del Evangelio, es el que se proclama en Guadalupe y que le dice al indiecito Juan Diego, cuando está justamente ocupándose de la enfermedad de su tío, que no le puede cumplir la cita allá en el Tepeyac, ella le dice, no estoy aquí, Juan Dieguito, se le dice en idioma náhuatl, que tengo el honor de ser tu madre. Eso a mí me ha seducido, eso me ha marcado, porque la Virgen se hace pequeña, ella es la que tiene el honor de ver cómo una persona practica el ejercicio de la caridad. Ella se inclina frente a los que son obreros de la caridad, ella se inclina, se hace pequeña. Y naturalmente a nosotros nos fascina justamente, por eso en todos los templos comedores, que son templos, que son espacios celebrativos, ella está presidiendo naturalmente la obra y la aventura de alimentar los niños y los ancianos con un propósito de transformar el corazón de estas criaturas. Porque el propósito es transformar el corazón de estas criaturas. Por cierto, ¿cuántos templos comedores tienen en este momento? En este momento estamos terminando el 14º, que lo iniciamos en Urrao, dedicado a la Inmaculada Concepción, y esperamos que el Señor nos permita allí con la generosidad de benefactores de una fundación, la quiero decir, el Ave María. Quiero en este momento hacer memoria de ella. Estamos elevando el Templo Comedor de la Inmaculada Concepción en Urrao, que se va a hacer especialmente para indígenas, o sea, va a ser especialmente para indígenas. Vamos a llevar el servicio a los indígenas. Bueno, ese es un proyecto, llevar alimentación a los indígenas. ¿Y a cuántas personas más? ¿Qué proyectos tiene la Fundación para extender esta red de servicio? Nosotros tenemos el proyecto, por lo menos, de ampliar en este momento nuestra despensa, que está cortica. Estamos realmente muy pequeños, ya no nos alcanza, o sea, tenemos que medir hasta los centímetros para poder naturalmente prestar el servicio y poder nosotros recibir más alimentos. Nuestro proyecto es estamos ampliándonos con los centros de acopio, estamos montando un programa hermosísimo que nos ha venido ayudando la Fundación Éxito, HA Bicicletas, en el programa de recuperación de excedentes agrícolas, se llama Reagro, y nosotros estamos tratando de montar unos centros de acopio para recibir más producto. Y naturalmente hay proyectos de templos comedores que nos han pedido, por ejemplo, en la diócesis de Quibdó, en la diócesis de Manizales, obispos que quieren que, sobre todo también están pidiendo que esa obra llegue también a La Guajira, también quieren que llegue esa obra a Florencia, Caquetá. Nosotros solamente estamos en manos de Dios, es lo que Él diga, como quiera, nosotros no manejamos presupuestos. Estamos ya cortos de tiempo, pero dos preguntas. En esta misión que le puso el Señor, lo envió con una muy buena coequipera, ¿no? Su esposa, de la que ya nos hablaba anteriormente. Junto a ella, usted le ha tocado remangarse, ir en mangas de camisa, hacer todas esas labores sencillas que requiere una fundación como esta, ¿no? Sí, yo creo que la que debe haber venido aquí debe haber sido Silvia, porque Silvia es una persona que me ha acompañado, así, coequipera, no solamente coequipera, ha sido conmigo cómplice en todas estas aventuras, en la aventura de mi comunidad, en la aventura, evidentemente, con los hijos, y en esta aventura con la Fundación Saciar. Ella es de una generosidad, de una entrega, de una inteligencia para gobernar todas estas actividades. Es un regalo de Dios. Bueno, y una pregunta que no me perdonarían los televidentes si no la hago. ¿Se sanó usted de esa depresión allá en Saciar? Completamente. El hecho de estar en una familia espiritual y el hecho de haber sido exhortado desde esa familia espiritual al servicio, yo encontré la vida. Yo soy una persona en este momento que recuperé el don de la alegría y la recuperé por el servicio. Yo, por eso, el que está en este momento padeciendo un quebranto de esta naturaleza, que busque una familia espiritual y que se dedique al servicio. Eso es definitivamente el hospital
y la clínica para combatir la depresión y especialmente para asumirla, en el servicio. Yo tengo que decirle realmente que yo, y hay testigos, que yo no me tomo un medicamento de esa naturaleza de hace más de 25 años. Don Pedro, pues le cuento que me encantó tenerlo en este programa, pues se quedan cantidad de preguntas con una persona que tiene tantas experiencias, que tiene tanta vida tan interesante que contar, pero bueno, Dios permitirá de pronto que sea en otro programa o aquí mismo, si Él así lo desea. Por lo pronto, muchas gracias y a todos ustedes que han participado con nosotros de esta muy buena entrevista. Que estén muy bien. Muchas gracias.